Más allá del miedo y de todas sus tenebrosas manifestaciones está el amor perfecto de Dios. Ahí es donde te corresponde estar. Tienes derecho a todas las manifestaciones de amor de tu Padre. Lección número 293. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Mas en el presente el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos hoy. Amén. Gracias, gracias Jesús. Reflexión. El amor perfecto, el amor de Dios, expulsa el miedo. Por naturaleza no pueden coexistir, permanecen a mundos distintos. Uno existe y es lo único que existe, y el otro no existe, por lo que si vemos lo que no existe, no estamos viendo lo que sí está ahí, lo que verdaderamente existe. Por lo que si el miedo acaba, el amor entra automáticamente. Más que entrar, el amor puede ahora sí percibirse donde antes no podía percibirse porque estaba oculto bajo sombras borrascosas de miedo. El miedo ya se acabó y lo único que queda entonces es el amor. Las nubes se desvanecieron y lo único que ahora podemos ver es el amor. El miedo interpretado desde estas ideas es un tanto diferente a cómo es que lo concibe la mente humana en este mundo de sueño. Quizá en la materialización de las emociones y de los sentimientos sea que es donde se encuentran, porque aquí concebimos el miedo como angustia, como preocupación, como somatización de algún dolor, según lo ubiques corporalmente.
en tu estómago, en tu corazón, según te provoque huir o según te provoque luchar o según te paralice. Todo esto es lo que parece ocasionarnos el miedo aquí, concebido desde nuestra mente humana, y de esta forma nos lleva a tener tribulación constante. Es así que también en las ideas de este libro, el miedo es la consecuencia que nos lleva a que se desarrollen todas las tribulaciones que nosotros percibimos aquí en este mundo. Y aquí además percibimos el miedo como una de tantas emociones que puede tener la mente humana o el cuerpo humano aquí materializado, porque ponemos y ubicamos en distintos espacios las diferentes emociones y los diferentes sentimientos: la ira, los celos, la depresión, la preocupación, la soledad, el vacío, el rechazo, cualquier tipo de heridas. Todas tienen una característica distinta aquí, y para aprenderse de manera didáctica también son tratadas profesionalmente muchas veces de diversas formas. Esto quizá tiene que ser así. Quizá esto ha ayudado a la mente humana a tranquilizarse. Muchas gracias por eso. Pero en las ideas del libro, el miedo simplemente es lo único que existe, además del amor. Y en el miedo es el punto de origen a todas las manifestaciones de miedo que podrían ser todas estas emociones que acabo de describir, que además este miedo también es la fuente en donde se está originando este mundo material y donde suceden en un tiempo y en un espacio todas las situaciones, todos los encuentros y todas las circunstancias que nos han llevado también a sentir cualquiera de estas manifestaciones distorsionadas. Manifestaciones distorsionadas de miedo, porque nosotros se las atribuimos a cualquier cosa fuera de nosotros. Miedo porque algo está sucediendo fuera de nosotros. Miedo porque no lo está provocando algo fuera de nosotros. Y se presentan de 1000 maneras o de 1000 más, dependiendo de todas aquellas que tú puedas nombrar y aquellas que ni siquiera conoces, porque miedos hay una multitud en cada una de las mentes humanas que las concibe a través de sus propios pensamientos, de acuerdo a cómo se ha desarrollado ese ser que se cree que es, de su entorno social, de su entorno cultural, familiar, de todo lo que ha vivido desde el momento en que cree haber nacido en un cuerpo. Así es que el miedo puede presentarse en esa mente de múltiples formas, pero simplemente serán manifestaciones distorsionadas que te llevan a ubicar el miedo donde éste no ha surgido, y por lo tanto tú tratarás de desaparecer su fuente donde no está, quitando todo lo externo, no yendo a donde verdaderamente se encuentra. Este es un miedo ancestral, un miedo que surgió precisamente del pensamiento original erróneo, es decir, del pecado original, de que una fracción de la mente creyó que podía experimentarse separado del Padre, y que ahí olvidó que eso era muy gracioso y que podía reírse de tan alocada idea, porque jamás podía separarse del Padre. Pero olvidando reírse, es que cayó en un sueño profundo
y después tuvo miedo de verse separado del Padre. Este miedo que está ahí, su origen, de tener miedo de verse separado del Padre, de estar en un vacío completamente solo, de haber cambiado toda la voluntad, que ahora era vulnerable, que ahora era mutable, que ahora era mortal, que estaba limitado y que estaba lleno de necesidades. Todo esto trajo un miedo profundo. Te recuerdo que esta es una manera en la que se explica en este libro todo esto que ha surgido, pero es una manera simplemente, digamos, un tanto metafórica para entendernos. No es precisamente así exactamente como debió haber sucedido, pero cuando tú tengas esa certeza de cómo pasó en tu corazón, no tendrás la necesidad de explicación así, de esta manera didáctica humana, para que pueda entrar en ese entendimiento de esta mente, sino que simplemente sabrás que lo fue, sabrás que tú nunca te has separado del Padre, sabrás que sigues ahí, que tuviste miedo y que este miedo es el origen ancestral de todos los pensamientos que se derivaron después. Entre ellos nos vimos envueltos en múltiples manifestaciones de emociones y de sentimientos, que muchas de ellas nos llevaban a tener miedo, pero otras les hemos llamado de otra manera. Todo lo que esté separado del Padre, incluidas todas estas emociones, incluidas las de un pequeño placer que no sea una perfecta felicidad, pertenecen a esta fracción de la mente dormida que tiene miedo, pertenecen a todo este mundo de sueño. Te será revelado exactamente cómo fue en el momento indicado, porque recuerda que el tiempo donde Dios habita no existe. Así es que, ¿cómo puede desaparecer el miedo en este mundo? Porque en este mundo el miedo puede desaparecer. La única forma de que el miedo desaparezca, y entendiendo como miedo la fuente de todas las demás emociones y sentimientos que te llevan al sufrimiento, que te llevan a tener tribulación en esta vida, que te llevan a no poder simplemente vivir, y que llamas vida a enfrentar este sueño cada mañana, levantándote, poniéndote en acción, luchando, queriendo alcanzar una meta, queriendo relacionarte con esto, con aquello, queriendo obtener esto y lo otro. Pero mientras haces todo eso, te está invadiendo el miedo constantemente a no lograrlo, a perderlo, a ser dañado, a dañar, a ser abandonado, a ser herido, a estar solo, a estar sola, a no tener, a no ser suficiente. Dime cuáles son tus miedos. A todos estos miedos es con los que tú dices estar viviendo, pero vivir entre comillas de esa manera es estar en realidad muerto, por lo que se invita a ver que en esas emociones de miedo, que son derivadas del miedo, no habita tu verdadero ser, que tú tienes derecho a las manifestaciones del amor de Dios, por lo que nos ha dado el regalo de poder desaparecer, de poder borrar toda fuente de miedo. Y podemos borrar toda fuente de miedo borrando la causa. La causa son todos esos pensamientos que se derivaron del pensamiento original de que podíamos experimentarnos separados del Padre, separados de nuestra fuente, separados de Dios.
¿Cómo es que podemos borrar ese pensamiento original? Ahora puedes tomar cualquier pensamiento derivado de ese miedo y perdonarlo. Esta es la función que el Padre nos ha dado, es nuestra única tarea, porque una vez que se realiza esta tarea, todas las funciones y actividades aquí en este mundo de sueños se desarrollan bajo la alegría, bajo el gozo y bajo la extensión del amor de Dios. Así es que lo único que te queda por ver cuando tú perdonas la fuente de todo miedo es el amor. Y entonces puedes percibir aún en este mundo de sueño el mundo real. Te recuerdo que estas lecciones de las 191 a las 180 nos están recordando un concepto desde el punto de vista de un curso de milagros. Y este concepto deriva de la pregunta ¿qué es el mundo real? Y entonces se ha llamado mundo real a percibir este mundo, este mismo mundo que crees estar habitando en este sueño de otra manera. Es percibir este mundo aún y cuando tú sigas viéndote materialmente de carne y hueso, con un cuerpo que ahora servirá como instrumento para extender el amor de Dios, que ahora podrá experimentar dicha y alegría, energía, paz, amor que podrá experimentarse como la luz que es y que enciende otras luces. Este mundo real es la visión crística, es la que tu Padre te ha regalado y a la que tú tienes derecho aún, aunque estés habitando en este mundo. Y esto es lo que podemos ver y experimentar cuando el miedo se acaba, y el miedo se acaba perdonando la fuente que le dio origen. La fuente que le dio origen es ese pensamiento de creernos separados del Padre y de creer que podemos activar una voluntad distinta a la de Él. Esto es imposible. Cuando te das cuenta de ello, cuando perdonas, aunque sea en un solo instante santo, ahí está penetrando el amor, ahí está penetrando la luz de Dios en ese instante santo, y te aseguro que bastará para que experimentes en tu corazón un instante santo, para que recobres esa energía, esa fuerza, esa esperanza cierta, para que recobres tu sonrisa, para que recobres todos tus sueños que puedes realizar a través de tus dones y tus talentos. Vamos por ese instante hoy, practicando esta idea. El miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. Esta es una manifestación de querer desaparecer toda fuente de temor. Perdonando, practica esta idea durante todo el día y en un espacio especial que mereces para ti, en un espacio donde te enfoques en el amor, donde manifiestes estar decidido a perdonar el pensamiento que es la fuente de todo miedo, porque todos esos sentimientos de tribulación derivan de este pecado original, que es un pensamiento equivocado y que para expiarlo solamente se necesita reconocer que nos equivocamos metafóricamente al no reírnos. Vamos, nosotros no podemos estar separados de nuestra fuente. Practica esta idea hoy. Despierta, estás a salvo.